Para comprender con mayor profundidad el concepto de la Tercera Roma, es importante ubicarnos en este contexto de cómo nace la Iglesia Ortodoxa rusa. En ese sentido, también les quiero compartir un párrafo que es bastante interesante, que se titula precisamente Hacia la Tercera Roma. Dice así: este carácter ortodoxo y providencial de la identidad religiosa y política de Rusia como heredera de la tradición imperial romana no era incompatible con la dimensión oriental de su historia. Esta se fraguó en buena medida a partir del siglo XIII con la gran invasión mongola y el establecimiento de la Horda de Oro. El estado surgido en la parte occidental del Imperio Mongol, que incluía Rusia y gran parte del Asia Central, la Horda de Oro definió pronto su independencia política respecto al resto del territorio mongol, mediante una figura política, el Khan, y una capital, Sarai, fundada en el siglo XIII a orillos del río Volga y doblada luego por una segunda capital, Nueva Sarai, que se convirtió en un gran centro comercial y diplomático. En relación con este importante eje sobre el que gravitaba el poder mongol, la situación de los principados rusos era relativamente marginal, periférica. Si bien al principio la derrota frente a los mongoles fue desastrosa, varios príncipes Rurikovich supervivientes pronto lograron recomponer su dominio territorial, haciéndolo en nombre de los khanes de la Horda de Oro y pagándoles tributo. Los khanes desarrollaron una política de permisividad, incluso de apoyo hacia la Iglesia Ortodoxa rusa. Y en general, esta fue una época de recuperación económica en los principados de la Rus, gracias a la reactivación del comercio de manera bastante generalizada. En este contexto de la dominación mongola se produjo el ascenso de Moscú como principal centro urbano de Rusia, gracias en gran medida al apoyo que los khanes de la Horda de Oro dieron a los príncipes moscovitas. Moscú había sido fundada en el siglo XII por los príncipes de Suzdal y desde el siglo XIV adquirió un papel fundamental entre el resto de las ciudades rusas. Este proceso culminó en el siglo XV con la acción de los príncipes Basilio Vasili II, Iván III y Basilio Vasili III entre 1462 y 1533. Moscovia, es decir, el territorio del Principado o Ducado de Moscú, triplicó su base territorial, anexionando repúblicas y principados como los de Perm, Rostov, Pskov, Viatka, Smolensk, Yaroslav, Ter y sobre todo Novgorod en 1478. Esta expansión territorial fue paralela a la consolidación de la posición de las élites moscovitas y de su sistema de gobierno, fundado en el desarrollo de una monarquía apoyada en los boyardos y que dio lugar a la constitución de un sistema cuasi burocrático de gestión administrativa y fiscal centralizada. Se trataba, en definitiva, de un proceso de construcción estatal representado arquitectónicamente por la construcción de la nueva ciudadela de Moscú y que pudo desarrollarse en buena medida por la desintegración paralela de la Horda de Oro ante el empuje de Tamerlán. La instauración del poder timurí dio lugar a nuevos khanatos que, aunque muy importantes como los de Kazán, Astracán y Crimea, no tenían la pujanza anterior y por lo tanto daban a los rusos la posibilidad de consolidar su independencia. Finalmente, hay que tener en cuenta que entre 1437 y 1439 se celebró el Concilio de Florencia,
donde se discutió el reconocimiento de la autoridad papal por parte de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla en el contexto de la presión turca sobre Bizancio. Aunque se forzó un acuerdo de unión, Moscú se negó a aceptarlo, estableciendo de hecho la independencia del metropolitano de Moscú como autoridad única de la Iglesia Ortodoxa. La caída de Constantinopla en 1453 ayudaría a construir uno de los mitos fundamentales de la legitimidad política del Imperio ruso, el de Moscú como tercera Roma, en el marco de una migración secular de la sede imperial desde Roma hasta Constantinopla y finalmente hasta Moscú, un mito que se vio reforzado, por ejemplo, por el matrimonio de Iván III con la princesa Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador bizantino Constantino XI. Esta idea representa en buena medida la culminación de una compleja historia medieval en la que Moscú emergió como centro político, militar y religioso de Rusia, territorio fronterizo al oeste, con las grandes formaciones políticas europeas, pero también parte durante varios siglos del vastísimo territorio ocupado por el Imperio Mongol, un espacio propiamente asiático y oriental. La herencia simbólica de Constantinopla se unió además a una identidad anticatólica. La tercera Roma estaba dispuesta a comenzar su expansión imperial, en la que Iván IV el Terrible iba a desempeñar un papel crucial. Aquí podemos ver cómo Rusia ha sido escenario de diferentes imperios, no solamente como el Imperio Bizantino, el Imperio Turco Otomano, sino también el Imperio Mongol, que más adelante vamos a estudiarlo con profundidad, y podemos ver el papel tan importante que juega la religión en ese proceso de llamar a Moscú como la tercera Roma. Entonces, la primera Roma, la que conocemos en el imperio de las dinastías Julio-Claudia, de los Flavios, Antoninos, Severos y demás. La segunda Roma, que sería Constantinopla, que en este momento sería Estambul, Turquía, y la tercera Roma, que sería Moscú. Entonces miren que el conflicto que estamos viendo en este momento en el mundo, de cierta manera, se implica retomar ese poder de la tercera Roma, más no ese poder de las 15 repúblicas de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Miren que el tema se puede encontrar más fácil en la Edad Media que en la misma guerra mundial, que indujo a que la Unión Soviética se repartiera el mundo con Estados Unidos y que se iniciara esa guerra fría entre ambos, una guerra que claramente fue una excusa para no matarse entre ellos, porque atacarse entre ellos era la tercera guerra mundial y el fin de todo. Entonces podemos encontrar más raíces del conflicto actual en la misma Edad Media que en la misma época de las dos guerras mundiales y de la Guerra Fría.